quisiera que me cuenten es, ¿por qué este texto? ¿Por qué? ¿Por qué necropolítica? A ver, Dani, ¿por qué? Solo te estoy preguntando por qué pensás vos que yo di este texto. Tranqui, no te estoy preguntando cosas de contenido del texto, solo es una interpretación de por qué en un grupo de estudio sobre tecnología nos interesa este texto, este señor Aquiles B. o Bembe. Me parece que hay una relación entre, en el texto, bueno, cuando empieza a desarrollarlo, me anoté mi un poquito más. Muy bien, divino, como tiene que ser. Hay como una relación entre, yo puse como una relación entre muerte y política, es lo que habla. Bien, exactamente, pero olvídate de los contenidos, olvidémonos todas un segundín de los contenidos, vamos a ir a los contenidos, pero olvidémonos de los contenidos. ¿Por qué nos interesa este texto? Este texto habla de la realidad africana utiliza la realidad africana más o menos actual, porque el del gobierno indirecto privado o privado indirecto es un texto del 96 y necropolítica es un texto del 2002, o sea, ya son textos que tienen unos años, no son de ayer, pero, o sea, ya tienen, ¿cómo decirlo? Podríamos decir ya para lo que es la producción de textos teóricos, políticos, ya tenemos unos años que han pasado. Bien, mi pregunta es, ¿por qué nos interesa este texto sobre África? Porque en realidad lo que habla es de la situación política africana postcolonial, o sea, los diferentes países africanos ya libres de las colonias, del régimen colonial, por lo menos en teoría, del régimen colonial de los diferentes países de Europa. ¿Por qué nos interesa en un taller que hasta ahora lo que hicimos es ver series de ciencia ficción o algunos capítulos de una serie de ciencia ficción y hablar de otros textos de ciencia ficción, siempre relacionándolo con la tecnología y específicamente con un aspecto, en principio o principalmente con un aspecto de la tecnología, que es la tecnología que podríamos decir informático-digital, léase todos los dispositivos técnicos de aplicación móvil. Hemos dicho más cosas, pero como para reducirlo, bueno, eso es la propuesta de Black Mirror. ¿Por qué nos interesa entonces el señor Aquiles Bembe? Sí, yo cuando leí esto pensé en el episodio de las cucarachas, creo. No, después. Bien. Pero bueno, alguna tecnología en relación a la clasificación humana. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué más? Habla de los distintos poderes, como de los poderes fácticos que existen más allá del poder del Estado, cuando habla del África postcolonial y relaciona eso con la biopolítica. Bien, ¿qué más? Vamos a volver a todo esto. Nada de lo que dijeron está mal, pero estoy buscando otra cosa a ver si podemos llegar ahí. Que es contar un poco el cuento por el final. Esta idea que tienen de asumir como el decidir sobre la vida de los que gobiernan. Igual sigo tirando una clase de características que... Están todas muy bien, de hecho, pero no fue ese mi motivo para decir vamos a incluir este texto. Este texto que si yo me tengo que hacer cargo, no entiendo nada. O sea, no entiendo nada, es dificilísimo. Tiene una serie de datos muy ajenos a nuestra realidad. No coincido con todo lo que dice, porque me parece que tiene una lectura muy cívica, muy ideal de lo que son las configuraciones del Estado, pero así las cosas me parece que dice algo, miren, hasta si quieres un solo párrafo en todo el libro por el cual vale la pena llegar a este libro y que es el que a mí me interesa relacionar con nuestro grupo de estudio. ¿A qué le dice el gobierno privado indirecto? ¿Qué le llama al gobierno privado indirecto? ¿Cuál sería su definición? No me cuenten las causas ni cómo llegamos ahí, sino ¿qué entendieron de la definición de gobierno privado indirecto? ¿Qué es lo que se privatizó? En África. Es una situación similar a la de México, ¿eh? Sí, en algún punto. Sí, eso lo dice. El derecho a matar, digamos, por uno del ejército. La violencia es privada.
O sea, está privatizada, más que privada, está privatizada. ¿Quién era el dueño de la violencia? Usualmente, ¿quién es el dueño del legítimo monopolio o del monopolio? Muy bien, el Estado. Acá no es el Estado. En África no es el Estado. Pero eso es como, perdón, es como la construcción de la guerra en función del comercio. Vamos a llegar ahí. Muy bien. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque me acordé ahora. Muy bien. Es una gran respuesta. Es una gran respuesta, porque ese es el motivo por el cual llegamos a este texto y nos interesa este texto. Pero primero vayamos a esta definición. Entonces, se privatizó lo que sería aquello que era el monopolio o el legítimo monopolio o el monopolio de la legítima violencia estatal. O sea, la violencia era estatal, el único organismo que tenía derecho a organizar y aplicar la violencia era el Estado. En África, también podríamos decir lo mismo de ciertas partes de Guatemala, México, El Salvador, tal vez otras zonas que desconocemos, que hay mucho que desconocemos porque siempre estamos mirando, nos enteramos más o menos lo que pasa en Europa y en relación a Europa, pero no nos enteramos después qué pasa, no sé, yo no puedo ni marcar en el mapa Madagascar, por ejemplo. Bueno, entonces se privatiza la violencia pública, o sea, no la violencia siempre, la violencia privada sigue privada, el feminismo lo sabe largo esto, que tal cual, que lo personal es político, que a todas nos cagan a palos en la violencia intrafamiliar o en el interior de los hogares, eso ya estaba claro, pero acá es otro tipo de violencia, es la violencia pública, es decir, organizar bandas, ejércitos, paramilitares, seguridad, fuerzas armadas de corte privado, que antes era público. ¿Para qué? Con fines de lucro. O sea, esas bandas ni siquiera son el seguridad del magnate que tiene que ir a no sé dónde, entonces se consigue 50 osos gigantes con ametralladoras para ir a hacer su tour a no sé dónde. No, acá estamos hablando de organizar ejército, una situación que en países como el nuestro, en nuestra región, no estaría pasando aún, que sepamos, por lo menos de manera abierta. Digo, esto está todo, ¿cómo decirlo? Está a la luz del público. Esa es la diferencia. Ustedes podrán decir que esto ya existe acá, probablemente, pero no es algo que la gente lo sabe. En África está declarado este uso de la violencia, de la privatización de la violencia pública con fines de lucro. ¿Y quiénes le dan las armas, la capacitación a las bandas armadas? Este es el kit de la cuestión. Ahí empezamos a armar el bochín. ¿Quién paga? Se arman ejércitos. Buenísimo. Para armar un ejército necesitas armas, entrenamiento y dinero. Son ejércitos privados para ejercer la fuerza pública. ¿Quién los banca económicamente? Sí, pero muchas veces el Estado subvenciona. No hay Estado, chau, olvídate. Y las empresas. Muy bien, las empresas. ¿Qué tipo de empresas? Y Lo dice en el el caso texto. de África, las mineras o las Muy bien. que Muy bien, las mineras. las que explotan. Las mineras. Eso En Medio pasa Oriente, en México. Las mineras. Vamos a las mineras. ¿Qué hacen las mineras en África? Explotan ¿Qué? personas para. Olvidémonos de la gente hay en todas partes. Hay algo que hay en África que no hay en todas partes. Digamos, los diamantes. Ajá. ¿Y de qué está hecha esta mierda? Black Mirror. Muy bien, ¿dónde lo sacan? De ahí. Por eso nos interesa este texto. En el debate sobre si la tecnología es buena o la tecnología es mala o la tecnología es neutra, las tres patas que decía Judy Wachman, tecnología buena, mala, neutra, los tres tipos de esencialización que puede tener la tecnología, ya habíamos dicho que hay un debate que nunca se da, bueno, hay muchos, pero se pierden. Ella decía, bueno, en ese debate por definir si la tecnología es buena, mala, neutra, si son los usos, si es la tecnología en sí, si la tecnología responde a una sociedad que produce, se pierden ciertos debates. Un debate que se perdía siempre era el debate por la libre circulación de los bienes intangibles que la tecnología distribuye de manera más democrática, tal vez no democrática, pero por lo menos más democrática o más horizontalmente, inclusive entre personas, por ejemplo, que no ven. Y ese era el motivo por el cual tener tecnología. Muy bien, en ese mismo debate de si es buena, es mala, sirve, no sirve, es útil, es inútil, es neutra y demás, no debatimos de dónde sacamos
no los componentes, ¿dónde sacamos? La materia prima que vuela hasta países asiáticos, China, Tailandia, India, para ser armados, ensamblados y después distribuirse a lo largo de todo el mundo. Se nos escapa ese debate político. Por eso este texto. O sea, uno de los motivos por los cuales alguito de la situación de cómo opera esto que se llama necropoder y uno de sus brazos armados, que es el gobierno privado indirecto, es uno de los motivos por los cuales nos interesa, es justamente porque todo lo que sea una pantalla de vidrio o una pantalla de ese material que ni sé qué es, que son las pantallas de los plasmas, la televisión, los teléfonos celulares, la computadora, la laptop, la netbook, ¿cómo se llama la otra? La tablet, todo lo que sea digital necesita materia prima que está en algún lugar de África y que tiene un ejército mercenario privado que distribuye la violencia pública subvencionado por capitales privados extranjeros, usualmente europeos, que son los que ponen la plata ahí para que África permanezca en un estado de guerra total y absoluta permanente. Lo primero que tenemos que pensar, vieron que siempre logro deprimirles en un segundo. Es una habilidad que tengo, hacerme odiar y deprimir. Es un poder mutante. El poder mutante. Claro. Te tiro depresión en 3 minutos o te hago odiarme en un solo colgar el teléfono. Bien, entonces, frente a eso, frente a esa situación, de nada nos sirve como flagelarnos, pero sí me parece que podemos empezar a pensar usos. Detesto la palabra, pero la voy a usar porque todavía no se me ocurre una mejor, pero usos más responsables o por lo menos menos irresponsables de ciertas tecnologías. Es decir, cosas que probablemente ustedes ya saben que son todas obras, pero como por ejemplo, no cambiamos el celular todos los años. Porque, claro, que de hecho ustedes ya lo deben hacer de pobres que son. Pero que mucha gente que tal vez le gusta mucho la tecnología alucina con comprarse cada vez máquinas más rápidas. Tampoco hagan la de Apple, ¿no? El vasito del piolín. Exactamente. Cada vez que lo quiero llamar tengo que estar con el vasito. Estamos lejos, hay que cambiar. Tal cual. A mí me pasa lo mismo con Apple. ¿Entendés? Rezo para que digo, a ver Se que lo vea, que vea el mensaje. ¿Entendés? Cuando dice mandó un correo, yo voy al correo. Y llegó el correo. Tampoco la gran Apple, pero una situación un poco intermedia donde no haría falta de repente estar todo el tiempo cambiando el dispositivo móvil. A lo que me refiero es, no es que quiera volcarme a la idea de un uso, pero sí que hay una subjetividad de consumo que precede a ciertos dispositivos técnicos. Los dispositivos técnicos la estimulan y la alimentan, pero que la precede y que tiene que ver con el consumo en general del capitalismo, que hace que vos creas que porque tu Android se enlenteció, vos tenés que inmediatamente cambiarlo en vez de, no sé, resetearlo, hacer que lo arreglen, pedirle a alguien que te dé una mano, sacarle todo, volverlo a instalar. Ya sé, un gomazo, pero de repente es una de las situaciones a tener en cuenta. Lo mismo que hay gente que trabaja muy intensamente en el reciclado de máquinas, que las máquinas no son viejas, o sea, caen en desuso, pero pueden ser perfectamente recicladas y perfectamente pueden funcionar. Yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando, estoy un poquito más allá del piolín, pero estoy muy cerca del piolín de Apo. La diferencia es que pregunto, me informan. Se puede usar alambre. Claro, tal cual. Le mando a alguien un correo, ya email, y pregunto si existe otra posibilidad de hacer algo.
Pero bueno, sé que hay gente que lo está haciendo y que uno de los motivos por los cuales se está haciendo tiene que ver con esta idea de, que las máquinas pueden ser reutilizables, pueden ser reparadas y reutilizadas, y esta situación de lo que está pasando, entre otros lugares, en África, pero especialmente en África, con lo que tiene que ver con las pantallas negras, que es el nombre de nuestra serie. Fíjense que a lo largo, está muy bien la relación que vos hiciste, me está muy bien todo lo que dijeron, no podría objetarlo, pero fíjense como nuestra serie, en su panorama posapocalíptico, este es un rasgo colonial de la serie, en toda su parafernalia posapocalíptica, no deja de pensar los malos usos y las reterritorializaciones y las derivaciones apocalípticas que la tecnología tendrá para un contexto siempre de progreso. Nunca se pone a pensar, y en el Congo, ¿qué está pasando con este bicho que inventaron, que ahora es la abejita esta que vuela sola? Nunca, nada, pero ni un atisbo. Y vuelvo a lo que ya habíamos hablado. Sería buenísimo que alcanzara con mostrar la diversidad, o sea, que la diversidad alcanzara con mostrar en la pantalla al asiático, a la gorda, a la trans, al negro, y hacer el Benetton, que siempre hablamos, ¿no? Hacer la publicidad de Benetton dentro de las series. Pero evidentemente, haciendo eso, se nos escapan estas otras cuestiones que no responden a que esté todo el mundo visibilizado en la pantalla bajo la égida de la buena conciencia, sino, justamente estas otras cuestiones políticas que también responden a la producción de esos dispositivos técnicos, y de los cuales, en general, estas series apocalípticas que plantean qué va a ser de nuestra vida con estos dispositivos técnicos, jamás se le ocurre pensar. Este es un rasgo colonial. Es como las series registran toda una serie de efectos para quedar bien con los sindicatos, las ONGs, las leyes de cupo y los cupos internacionales acerca de la visibilidad y bla bla bla. Te ponen todo esto que ya dijimos, el set Benetton, pero nunca finalmente hincan el hueso de cuál es la situación de lo que pasa con esta tecnología. Eso también es pensar que la tecnología es neutra, que el silicio sale de un arbolito que vos plantás en tu casa, no sé, o que hay campos de silicio en algún lugar de Arizona, como hay vino, no sé, como se planta uva blanca, uva chinche, o la otra, la del vino blanco. ¿Bien? Entonces, sí, diga. No, me imagino que un poco así, recordando las que vi, cuando las vi, el famoso, el hombre o la mujer común, ¿no? Que siempre el mainstream plantea la persona común, y acá es una clase o la clase media, ¿no? Lo que está en el medio nunca es muy extremo, de las cosas que le pasan a los protagonistas siempre pertenecen primero que es muy europeo, ¿no? O sea, exactamente, pertenecen a un mundo que es un mundo medio europeo. Son británicos. Claro. Justamente. ¿No? Justamente de una manera, de la moral, mucho más, el imperio colonial por definición. Pero justamente, si alguien tuviera... Es como el meme ese por Siria, ¿no? Si tenemos que hacer un minuto de silencio por Francia, entonces tenemos que permanecer en silencio por el resto de nuestra vida por Siria. Sí. Bueno, justamente, o sea, si de algo se tiene que hacer cargo una serie británica sobre tecnología llamada Black Mirror, es de esto, de lo que creó acá, en África. En África la gente no se muere de VIH, se muere de hambre. O la matan en estos grupos paramilitares y estas organizaciones que son las que sostienen la explotación de los recursos naturales, de algunos recursos naturales, porque desconozco todo lo que tiene que ver con comercio internacional africano, pero sé que uno de los conflictos, o sea que el conflicto mayor que tiene África tiene que ver con estos recursos naturales, no con las vacas. El problema de las vacas es nuestro. Con esto, porque,
ya considerar a la vaca un recurso natural es todo un problema, ¿entendés? Como no considerarla como lo que es una persona, tal vez no humana. Pero bueno, ese es tal vez otro debate. ¿Por qué les parece que se produce esto? Más allá de la tesis conspiranoica, colonialista, imperial, que esa va de suyo. Uno de los motivos por los que esto se produce y una serie que habla de tecnología que se llama Pantalla Negra, que obviamente tiene que ver con todo lo que se produce en dispositivos que usan silicio, que se produce en estos lugares donde están la necropolítica y el gobierno, ¿cómo se llamaba? El privado indirecto, soslaya, eso bueno, va de suyo. Imperio, Reino Unido, se hacen los Dolobu, nunca, no les importa. ¿Qué otro motivo ustedes podrían pensar que hay detrás? Un motivo ya si se quiere que en mi hipótesis no hace a Gran Bretaña, sino que hace al mundo tal como lo conocemos. Me explico. Así les doy pistas en la adivinanza. Miren, hoy mi entrenador en Muay Thai me hizo hacer un juego con cartas. Un mazo de carta, un ejercicio por carta por el número. Es decir, si es 9 sentadillas. Así por carta, ¿entendés? Así que la sacan re barata. Y ganas no me faltan, de sacar el mazo y... Bueno, 9 conceptos... Genial, 9 conceptos de este taller. 2 aplicaciones a 2 capítulos. Sería divertidísimo. A ver si tipo 11. A ver qué dice en el renglón 11 de la página 11. No, tanto feo no, pero quizás sí podemos hacer como el capítulo 3 de la temporada 3, eso sí. Bueno, no. Para seguir dándole pistas, yo creo que hay un motivo que hace al mundo, que no tiene que ver específicamente con Inglaterra y que es un motivo, si se quiere, más global, de por qué este tipo de cuestiones se soslayan. Puedo seguir dando ayudas, pueden pedirlas. Aguante. ¿Nadie quiere arriesgar? Y yo pensaría que es Muy bien, Germán, vamos, un valiente, vamos. porque Dale, Fer, es que la me dejaste la estructura. lámpara medio colgar. Es la estructura más rasa de donde se levanta, desde donde se construye todo, ¿no? O sea, es el principio esclavo o de esclavitud desde donde se empieza a construir un abajo para que A ver, ahí la. Miren, a ver. eso sería el motivo por qué no se muestra. Ponele. Tiene que ver porque buscan como ¿Ves? No quieren seguir arriesgando, vamos. toda la serie busca como una especie de estética linda, digamos, y tal vez para los parámetros de ellos mostrar como lo que viste lo que decía Africanos en guerra sí, sería un bajón. no es como no es porque muchas veces cuando hablan de la serie dicen ay qué linda la arquitectura, pero qué lindo esto, ¿viste? Y todo es muy Pero generalmente pensando en películas inclusive que hablan de eso, por ejemplo de los diamantes de sangre y todo eso, se mira desde un tipo que es un sajón que llega y mira, digamos. Y que, O sea, y que siempre hay aplica su una estructura mirada- moral sobre eso, digamos. Siempre hay una mirada colonial. Bueno, tampoco podría decir nada en contra de lo que están diciendo. Me parece que todo lo que dicen aplica. Yo tengo esta hipótesis, que es completamente compatible con lo que están diciendo. Mi hipótesis es, que probablemente no sea mía, o sea, la he tomado en muchos lugares, que podemos hacer una diferencia entre la política y lo político. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Esto no es la política, porque si una va a Congo, hay un Estado. Después no sirve para nada, y una podría decir, ningún Estado sirve para nada, y cuando sirven, mejor que no sirvieran. Pero bueno, ese es otro debate. Es otro debate. Acá está clarísimo con este gobierno privado indirecto que esto que llamamos Estado no está operando y que simplemente se organizaron facciones que responden a intereses económicos de estas personas que explotan los recursos naturales. Entonces, para mí esto no es la política. Yo le llamo política a la organización clásica parlamentaria de las democracias de manual y de las democracias fuertes de principios del siglo XX que ya no operan
en ninguna parte del mundo, pero que en algunos lugares mantienen su fachada un poquín más organizada, un poquín más visible que en otras. Digo, si nos comiéramos 20 años de Macri, llegaría el momento en el cual nos diéramos cuenta de algo que estaba pasando antes que Macri, que era toda una fantochada, y que Argentina hace años que la gobierna Monsanto. Pero bueno, te hace falta muchos años de Macri para darte cuenta de esto, ¿entendés? Como necesitas 40 años de Macri en el poder y vos finalmente te cae la ficha de que lo que tenés ahí es un payaso. Con 4 años no va a alcanzar para que la gente se dé cuenta de esto. El poder que decís estaría en lo político, no en la política. A mí siempre me interesa lo político. O sea, me parece que la política es estoy improvisando un poco lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, me arriesgo. Que la política es una finta, lo que se conoce en el boxeo como una finta. Te tiro un golpe pero te aplico otro. Y vos cubrís ese golpe pero va el segundo atrás. Y el segundo es el que pega. La finta, yo te hago que te voy a pegar con esta, te toco, vos levantás y te pego con esta abajo, ¿entendés? Ponele, ¿entendés? La atención estaba allá. Exacto. Eso es una finta, es una mague, lo que en fútbol es una gambeta. Hago así, después voy para allá, ¿entendés? Y todos se fueron para allá. Bueno, una finta. Lo político nunca o rara vez es elaborado, rara vez es... No digo que rara vez es elaborado, sería impreciso decir eso, inexacto, ¿verdad? Lo político, ya está, gracias. Lo político, por decirlo de alguna manera, está supeditado a la política. Funciona o no funciona la política, o sea, la gente sigue pensando que se debate, no sé, si estuvieron viendo imágenes de lo que está pasando en Siria, mientras la ONU, cascos blancos, cascos azules, toda esa gente decide políticas que nunca llegan, que no sirven para nada, sueldos importantísimos, cumbres, intérpretes y demás. Alepo fue borrada del mapa. ¡Pum! En un plumazo, ¿entendés? Entonces, todo queda supeditado a la política, y la política es una finta, no sirve para nada, una fantochada, dando impresión de estar organizando algo que en realidad se organiza de otra manera en otro sector. Entonces, uno de los motivos por los cuales yo creo que este tipo, más allá de todo esto que dijimos, que efectivamente es así, tiene que ver con eso, me parece que hay otro motivo, que es un motivo más, si se quiere, de corte filosófico, de cómo está organizado nuestro mundo, donde la política es la matriz de inteligibilidad principal, a partir de la cual se lee todo fenómeno, y que entonces ciertos otros fenómenos no se llegan a ver o no llegan a tener ningún tipo de importancia o relevancia o ningún tipo de interés. La idea es que, y de hecho la política se ve como compartimentos estancos. ¿Qué me refiero con compartimentos estancos? Es un poco lo que pasa con la medicina, ¿no? O sea, cómo funciona la medicina, que también responde a la política y no a lo político. Por eso hablamos de la corporación médica y no de políticas de la afectación o políticas del acompañamiento. No hablamos de lo político en la medicina, sino de la política, no de lo político, sino de la política. La medicina, vos tenés dolor de oído, digo dolor de oído porque mi día empezó con irme a revisar a la guardia el oído de la otitis. Bien, la persona que me mira solo me mira el oído, o sea, soy un oído, llego ahí y es solo un oído, nada más, no hay nada más, no hay ninguna otra cosa. El oído está bien, a mí me sigue doliendo, así que bueno, tendré que seguir insistiendo, pero bueno, se ve que otitis no tengo, y así opera la política. Doy un ejemplo que deben haber visto. Estoy entre reír o llorar. ¿Qué día soy? 20. Martes 20, muy bien. Y ayer fue 19. ¿Y qué pasó hace 15 años? ¿Un 19 en 20? El 2001, el estallido. Muy bien. ¿Y qué pasó en el estallido? Entre varias cosas, 19 muertos. Muy bien. Creo que
asciende la suma a 36 en total, bueno, en fin. Sí, murió 2 días. Bla, Sí. tal, muy bien. Como la política se maneja por compartimentos estancos, no se entrecruza, no importa que ayer fue 19, 20, 15 años de esto, sale la Federación LGTB, en realidad me explicaron para que me quede tranquila que la noticia fue del 12 de diciembre, más cerca del Día de la Virgen, para que yo me quede tranquila, ya estoy tranquila, fue el 12. Somos la sede, lo saben, ¿no? Tenemos que celebrar, somos la sede del campeonato de polo gay internacional, importantísimo, porque la política LGTB es la política de la visibilidad. Entonces no importa nada más. Entonces no importa que el polo no es un deporte, es tortura animal, que además de tortura animal es una tortura animal como la leche, muy especista, porque solo yeguas juegan al polo, ¿saben eso, no? No son machos, son yeguas. Sí, son yeguas. No me preguntes por qué, no sé los tecnicismos, pero son yeguas. Creo que tiene que ver Por el algo. tamaño, ¿no? Porque van más cerca del... No tengo idea, desconozco, pero sé que son yeguas, o sea, son solo hembras. Nada de eso tiene importancia. Lo que tiene importancia es que otra vez, ¿cómo decirlo? Otro enclave de la visibilidad gay. No importa con qué criterio, no importa relacionarlo con ninguna otra cuestión, no importa en qué momento, o sea, que un 12 de diciembre, o sea, que el mes de diciembre en la Argentina, en el aniversario 15º de esa masacre, estemos celebrando porque tenemos polo gay, campeonato internacional y somos la sede, es casi un chiste de mal gusto, ¿entendés? O sea, vayamos a ver los putos que se murieron ese día. Debe haber, yo desconozco, nunca se analizó. Alguno debe haber que se infartó, se murió, estaba ahí tirando las piedras, se murió en la villa, lo mató la policía, alguno debe haber, alguna traba, alguien, ¿no? El polo. Y como es compartimento estanco, no se analiza tampoco si nos conviene o no nos conviene visibilizar esto, porque el polo tal vez no sería deporte, porque las que están ahí oprimidas y usadas son solo hembras de una especie. No, lo que es importante es que los que se suben a ese caballo se la lastran y que eso está bien visibilizarlo, entonces vamos para adelante con la visibilización. Lo tomo como ejemplo de los compartimentos estancos que no se cruzan. Entonces Black Mirror hace la misma operación. Acá lo que importa es mostrar que la tecnología es una gran mierda, que el escenario siempre es posapocalíptico, siempre es a futuro, el apocalipsis, y el apocalipsis ya le llegó a África. Le llegó a África, usemos como usemos nosotras el BlackBerry o el celular o incluso el ladrillito ese de soletón que tiene Apple, que ya vale un montón de dinero eso, hay que vendérselo a Yupi, los Yuppies quieren tu celularcito. Bueno, que no se consiguen más, porque son los únicos que no necesitan, no hay que encriptarlo, no se pueden craquear, básicamente no se lo puede pinchar a Apple, es más difícil. Bueno, nada de eso importa. Lo que importa es como la prolepsis hacia el futuro. El futuro va a pasar esto. No importa lo que está pasando ahora, producto de esa tecnología. No hay ni un capítulo dedicado a esa guerra aquí ahora y a esas nuevas formas de gobierno. Y eso sí es una aplicación de la tecnología indirecta. Ni a Ferrer se le ocurrió. A Ferrer, que tanto le gusta el post-apocalipsis y decir que la tecnología es mala, mira la que se perdió. Claro, hubiera habido que estudiar. Yo no sé nada, me declaro burda. Haciendo amigos con Leonor Silvestre. Ya cuántos hice el día de hoy, ya voy 3. El que no le vende el libro, la Federación LGTB y a Cristian Ferrer, ni sabe que existe Cristian Ferrer. No se enteró, nadie le contó. Ni sabe. Bueno, ojalá me quiera Cristian Ferrer. Bueno, a lo que voy es... no es que nosotras por leer este librito nos vamos a enterar de mucho o vamos a entender mucho. De hecho, ya una de las cosas que nos había parecido así a primera vista es que nos quedaban cortos con respecto a ciertos análisis que nosotras ya tenemos con respecto a formas de Estado y demás. A lo que voy es que si una tuviera que pensar de qué manera subjetiva esa tecnología, una de las maneras de subjetivar de la tecnología que usamos es, por ejemplo, la completa ausencia no con respecto solo a nuestro mundo, sino a lo que ocurre en otros mundos, pese a que podemos tener la información en la palma de la mano. Digo, bastaría con que yo googlee situación en Congo y algo aparecería inmediatamente, o sea, el acceso es muy directo.
Y por el otro lado, otra de las subjetivaciones, a mi modo de ver, es el ocultamiento. Esa pantalla de el apocalipsis futuro de lo que traerá la tecnología no muestra lo que ya trajo. Lo que está produciendo en diferentes lugares, donde se produce, si bien no la tecnología, porque ya sabemos que la tecnología se produce de manera, ¿cómo decirlo?, global, multinacional, transnacional. Por eso todas esas intentonas completamente erradas de hacer economías nacionalistas o de hacer, no sé, capitalismos de Estado y demás, en general fallan, porque el silicio se saca del Congo, las partes, no sé dónde se produce eso, en qué lugar del mundo se produce el microchip, pero sé que se monta en estos países asiáticos. Mucho en Tailandia, Muy bien. todo lo que es la zona del oriente lejano, digamos. Ahí también se debe montar. Depende. Por ejemplo, acá en Argentina se montan en Tierra del Fuego Claro. un montón de Sí, cosas. que decían que se O hacía sea, y no bien- se armaba. Sí, Se arma, montan acá. claro. Claro, por ejemplo, los televisores, todo eso que es silicio también, se montan en Tierra Y del Fuego. pregunta Ahora no, se mala montaba. onda mientras pongo la imagen esta divina del pobre africano esclavizado con su cepo, un cepo occidental. Después estamos todos muy... ¿Eh? Después estamos todos muy ofendidos por la burka. Acá tenemos la burka occidental, toma, te la muestro. Las condiciones de trabajo de la industria del montaje de la tecnología en Ushuaia, ¿es como la de Tailandia y La China? desconozco por completo. No sé. Calculo que no, pero no sé. ¿Eso No. fue una ironía o...? No, en China tienen redes para que no se tiren. No es como la de Tailandia en China. Bueno, Me no hay imagino a que dónde no. tirarse. Hasta ahora no se les Es cayó el ningún mar edificio Antártico, encima. hace mucho frío, no hay a dónde tirarse. Eso es lo que tiene buen Ushuaia, que no te puedes ir. Por eso había una cárcel de máxima seguridad ahí. O sea, digo, no, yo porque siempre estoy pensando en lo que no te dicen y lo que no te cuentan. Y bueno, como que parece que los únicos talleres clandestinos están acá en el 11 y tal vez en Tierra del Fuego. Sí, puede ser. O por ejemplo, siempre estamos consternadas por las redes de trata que llegan hasta Ushuaia, pero nunca estamos consternadas por las redes de trata de ensambladores de tecnología producida con el silicio de la guerra del Congo, por ejemplo. ¿Ven? Nada sabemos, nada sabremos, probablemente no importa. A mí, en general, no es tanto eso lo que me interesa, sino como generarles una cierta suspicacia, una cierta desconfianza acerca de lo que vemos, tanto sea a favor como en contra. Y vuelvo a este planteo de la diferencia entre la política y lo político, ¿no? La política como aquello que obtura y obnubila con ¿cómo decirlo?, con su mainstream, con su hegemonía, todos aquellos manejos que son más bien micropolíticos, moleculares, ocultos, y que la verdad, si yo me guío por lo que dice este texto y estas nuevas formas o estas formas de gobierno que están funcionando en el corriente en África, en el continente africano, con esos estados débiles, me parece que es hacia donde vamos. O sea, me parece que es hacia donde va, por lo menos, estos países que no son las potencias. O sea, si uno tuviera que pensar, el caso es México, ¿no? O sea, si uno tiene que pensar hacia dónde van el resto de los países que no son potencias económicas, ni son potencias culturales, ni son potencias de ninguna índole, me parece que vamos caminando hacia ahí. Acá viene el momento donde ustedes pasan de la depresión a la nostalgia. Y ya saben, Me voy a Star Wars. vas a ver Star Ahora Wars. vi el domingo. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Y vieron que viene la secuela de Blade Runner. ¿Vas a ir a verlo? Vamos a No, verlo. no sé, que verlo. no sé. Publicó como me voy a pegar un embole con esto. No, sé que quizás me pegue un tiro. O sea, Antes viene la secuela de Sombra de Grey.
Ojo. Es el suceso del año. 14 de febrero yo te invito a verla. A mí me llevaron a verla un Hay que 14 de hacer febrero. grupo. ¿Vos? Casi. No, parece. Sí, No, sí. pero no fue para lo que vos pensás. No, fue no, no, casi pero ya como una es maldición como un chiste gitana. malo, claro. O como, Es un ¿sabés experimento. como qué? Como un castigo de dominante. Tenía una amiga muy dominante en ese momento que me arrastró hacia ahí y me hizo sentarme entre unas parejas heterosexuales que comían nachos. Sí, muy bueno. Y yo le dije, mira, Muy es bueno. como el mejor castigo Lo peor es que la dominante que me han continuación hecho es lo en mismo, toda mi pero ahora vida de visto desde el sumisa. hombre. O sea, ¿Qué peli es? No Es sé, exactamente pero- la misma historia, 50 pero sombras de contada. Grey, no la veas. No. No pierdas tu tiempo en eso. Sí. Qué bueno que No, yo no le vi entera, Me pareció aburrida. Es horrible, Muy aburrida. tal cual, es horrible hasta para, no sé de qué nos ofendemos, como voy a hacerte lo peor que te hicieron en tu vida. Y le da 10 nalgadas que no le dejan marca, como no sé. Muchas chas. Yo esperaba un poco más. Ah, pero es una forma burda de lo mismo, de visibilizar algo e invisibilizar un montón de otras cosas, me parece. Una barbaridad. Ni hablemos, no vale la pena. Bueno, No vale la pena. Y Blade Runner, no sé qué voy a hacer, pero hago un paréntesis. Después sigo con el tema de África. Después seguimos con el tema de África, lo político y la política. ¿Cuál es la diferencia entre productor ejecutivo y director? Apo, no entendí. Ridley Scott se hace cargo de la producción ejecutiva, pero no dirige la película. ¿Qué quiere decir? Son dos cosas. El productor ejecutivo es el que pone la tarasca, digamos, el que maneja el presupuesto de todo. no, En no, algunos que casos pone- se que corre. Ejecutar es con el todo. dinero que consigue. Exactamente, el que maneja la plata. Pero hay muchos casos que los productores ejecutivos, por ejemplo, Spielberg o Scott, tienen son decisión. pseudo directores, digamos. Meten mano. O sea, que si te pone la platita Ridley Scott, no le vas a decir, no, mirá. El plano Yo- no, yo no, de acá. Claro. Es como que él tiene la última palabra, pero le da paja estar en el set todo el día. Claro, manda uno que le Y claro, Probablemente haya estado intervenido en el tema guión, digamos. Yo quiero hacer eso con Apo. Esos personajes son. La empresa Pero con la pobreza total. Es que ellos tienen Dominación empresas. psicológica. Ellos tienen sus propias empresas. Solo tengo mi mente para dominarte, no tengo dinero. Bueno, Y Philip prefiero Dick, el dinero, me parece, sí. y pobrecito. Philip Dick se está retorciendo en su tumba Ya me duele la cabeza. mientras están filmando esa película. ¿Quién? Philip Dick Philip Dick. se está retorciendo. Sí, ya. Por suerte murió como tantos otros para no enterarse de lo que va a ser esa película. En fin. Decía que para mí estos países que no somos, o estas regiones que no somos potencia, me parece que nuestras formas de gobierno paulatinamente van a tener estas características, tal vez más, menos, demorará más, menos. Me parece que cada vez que sale un Massa a tirar hay que poner mano dura, hay que mandar al ejército a las villas, me parece que está pensando en estas operaciones, ¿no? O sea que hacia allí vamos. ¿Y qué hacemos con la melancolía que te agarra en este horario? Bueno, vamos a la segunda metáfora deportiva. La primera es la de la finta. La segunda metáfora deportiva es un buen peleador no va para atrás. ¿Qué hay para atrás? ¿Te acuerdas? Muy bien, es el peor lugar. En verdad, Es el peor era lugar parte- del ring, la cuerda. La cuerda es excepto que seas Nicolino Loche, no hay que ir a la cuerda. O sea, entonces, cuando te agarre la melanco, que es un diseño emocional también ejecutado por estas estrategias y estos dispositivos, formas de gobierno, que vos decís, bueno, te diste cuenta, se viene lo peor, se viene el gobierno privado indirecto, que ya se debe aplicar, o sea, que se aplica, digo, baste con ver lo que pasa en los barrios privados para darse cuenta que se aplica. Lo que pasa es que no se aplica a los niveles, digo, para reprimir lo que pasa en San Juan tienen que mandar a los milicos directamente, no pueden hacerlo, todavía no consiguieron hacerlo con un ejército que banque la minería a cielo abierto. Está en un paso, ya lo van a lograr, o sea. Yo me pregunto si todo esto lo tendría que decir a cámara o voy a desaparecer, pero bueno, después vemos. Si todavía estamos en ese momento o no, o es solamente mi paranoia hablando de todo esto. Pero bueno, ya se habrán dado cuenta que por ahora mandan a las fuerzas policiales estatales, que parece que todavía hay Estado,
ya sabemos que no sirve para 3 carajos, pero no importa, hay Estado, la gente va, vota los muffins, los cupcakes, todo eso. Me contaron que Macri dio cupcakes cuando ganó, ¿sabían? En vez de sabías. qué. Sí, Vos sabías. me contaron. En vez de chori. En vez del choripán cambió. Claro. Los peronistas. Que no sé quién había hablado, que muy inteligentemente dijo que ese cupcake era una metáfora, una representación simbólica del programa del proyecto político. Ya que lo llame cupcake es todo. ¿No? Buenísimo. ¿No? Porque es También me Magdalena, explicaron, ¿no? sí, Sí. más decorada. Me Con un poco de explicaron. azúcar. Me Arriba, explicaron un que chocolate. está como más decorada, entonces cupcake. Ah. Si le pones así unos chirimbolos queda cupcake. Esto ¿Y es cuál será el muffin? Es una magdalena. Adentro es una magdalena, rellena. es un Bueno. coso, La salida nunca es para atrás. una torta, una bizcochuelo, mierda. Una masita. Una masita, Claro, sí, es una una facturita. Me Sí. está dando hambre. No, Me mirá, están dando ganas de votar. Claro. ahí está. Esos son sentimientos diseñados. Como una casa de Coman. elección. Hablan de muffin, votás a Macri, te hablan de choripán, votás a los peronistas. Les agarró la angustia. Pásense las palmeritas. vamos. Medialuna no, Es el diseño emocional de... Claro, por la Del comida. grupo. O De sea, si me hambre. tengo que La recurrir melancolía. a las reuniones que hacemos de tanto en tanto, realmente hay angustia oral, porque después mi casa queda tapada en harinas, o sea, quedo flotando en harinas en medio mes. Fundamental. Es tremendo. Bueno, entonces, volviendo, ¿estás bien? Sí, me entusiasmé. Es que te hiciste, perdón, ¿no? Pero te hiciste el show Me y... hice el yogi, pero ahora no me puedo salir. Se puede desbalancear. En algún momento. No siempre Se se hizo el show, equilibra. se hizo el show y Me arriba quedé del, duro acá. Era humano. se hizo el show y arriba del puff. Qué mal te ve, Vapo. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué quiero decir con que la salida no es para atrás? Nos damos cuenta, a ver, si ustedes tuvieran que decir, ¿el Estado argentino actual es más débil o más fuerte que el de no sé, el de los años 30, 40? No, muchísimo más débil. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Porque el Estado tenía muchísima más presencia ¿Qué tenía el Estado en ese y, por entonces? ejemplo, inclusive había empresas que eran estatales. Muy bien, ¿cuáles? Los ferrocarriles, Ajá. por ejemplo, parte de la salud. Aja. Ahora, Comunicaciones. comunicaciones. Había Era fábricas, también- por ejemplo, las municipalidades. Todos los tenían servicios. fábricas. Los servicios. Todo sí, La el Pedro- patrimonio del La subsuelo. municipalidad todo eso de era nacional. Muy la bien, capital o sea, tenía el su patrimonio propia- geológico, los recursos naturales subsuelo. geológicos. YPF, claro. Muy bien, y todo lo que hay además Y del el petróleo, gas. ¿no? Sí, claro. Además de los hidrocarburos, el Sí. gas, Ujú. bueno, en fin, todas esas cosas, muy bien. Todo eso ya no está privatizado. Bueno, ¿cuánto va a demorar para que se privaticen las cárceles y para que se privaticen los aparatos represivos? En Estados Unidos está privatizado y no necesariamente es Congo. Entonces, muy bien, Elliot. Ahí está, opino al respecto. ¿Va a tirar algo? No. En fin. No viene el latín. Vení, Elliot. Estás hablando de arriba de... Sí, andás a ver qué está mirando ahí. Bueno, entonces, la cuestión es, la salida no es para atrás, quiere decir que no salimos a reforzar el Estado. No salimos a decir, bueno, entonces que venga un Estado tipo Perón. No es esa la situación. Yo no sé bien cuál es la salida, pero me doy cuenta que para atrás no. O sea, para atrás, primero que no se puede volver. O sea, no hay a dónde volver. O sea, cuando te referís para atrás es no volver a modelos anteriores. Tal cual, no se puede volver a decir, bueno, entonces hacemos el gran Estado poderoso. Primero que ya no funcionan así en ninguna parte del mundo. Y segundo que es muy difícil de notarlo en una situación como la africana. Pero tiene ventajas la debilitación de un Estado. Bueno, hay que exacerbar esas ventajas. Digo, si tenés que pensar, mirá, vieron que Bembe, yo me pregunté a lo largo del texto, ¿por qué compara tanto con la época feudal? ¿Por qué compara tanto con la época feudal si esto no es Europa? El feudalismo es una situación que pasó en Europa, en Latinoamérica pasaba otra cosa en la época feudal, ¿no? En la época de la conquista y
que tenían, bueno, también muchos conflictos, pero sin embargo se conseguían otras cuestiones que no eran las propias de lo que estaba pasando en la Europa conquistadora de la Baja Edad Media. Bueno, uno de los motivos es una hipótesis, tampoco podría demostrarla, de por qué compara todo el tiempo con el feudalismo, o sea, esta situación africana, es porque se está armando esta especie, bueno, porque ya está armado desde el año, por lo menos el 96, que es donde se escribió este texto, o uno de ellos, esta situación de bandas armadas que responden a caudillos con poderes centralizados, que además responden a capitales económicos tipo reino, o sea... Fanon habla de eso. Hablaba de eso en Los Condenados de la Tierra. Bien, contalo. Pero en otra, en el 67 aproximadamente. O sea, otra realidad u otra, digamos, con otra variante, pero, digamos, reivindica en algún punto la figura del caudillo como oposición, digamos, como entidad que nuclea gente, digamos, como para hacer una revuelta y oponerse al colonizador, ¿no? Sí, yo no reivindico la figura del caudillo para nada, pero me parece que esa idea de molecularidad, y me parece que esa idea de, ¿cómo decirlo?, de situación de ausencia estatal, como existió en la Edad Media, puede, no es que lo esté dando específicamente en África, pero podría dar, ¿por qué no? O sea, lo dio en la Edad Media una buena cantidad de revueltas, incluso dentro del propio mando. O sea, son ejércitos que se dan vuelta, por decirlo de algún modo, que no son lo mismo que los ejércitos patrióticos. Las malas noticias es que los ejércitos mercenarios, bueno, están un poco mexígenes, o sea, están tocados, muy tocados. Fíjense lo que dice acá más que los otros. Generalmente, supongo, esto de ir al frente o de no ir contra las cuerdas es un poco más radical que juntarse a debatir acciones. Digo, se pienso, perdón, que tire... ¿Cómo es el que decís siempre vos, que te da bronca? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a volver? Yo digo eso. ¿No decís vos? ¿Vamos a volver? No, lo decís en chiste. Vamos a volver. Esa, el cantito. El cantito. Sí. Mira si será eso, si eso estará programado, a vos te lo digo, a vos, para que te convenzas. Mirá si eso estará programado, que habrán visto habrán visto los memes de Macri ya. Bueno, hay grupos en Facebook, no sé cómo llegué ahí, quién me metió y ya me fui, lo digo ya para que no me juzguen, pero como argentinos indignados, una gilada así, y había uno que subió un flyer de yo banco a Macri, no a Cristina 2009. Y si eso apareció, quiere decir que ya está, esto ya se arregló, ya está, listo. Ya hicieron el negocio que tenían que hacer. Claro. Ya está. Listo. Ya está arreglado. En fin. Pasemos a otro tema. Este es el motivo por el cual no hay... Lo que pasó el lunes no es todos los días. Digo, debería ser todas las mañanas, así. Por ejemplo. ¿Qué pasó el lunes? Estoy preguntando. Sí, O sea, de lo de, ¿Verdad me decís, Vicky? Me encanta, Vicky. Deja de drogar. lo de los alemanes, lo de los rusos. Acá. ¿Qué pasó acá? La remisión en... Hubo un paro. Ah, el paro de transporte. Chao, listo. Vamos a ver serio. Pon el pochoclo. Listo. Alguien tiene Mr. Robot, se cortó el taller, vamos a ver Mr. Robot. Déjame de joder. Bueno, listo. Fin. Voy a llorar. Les voy a leer la página 91. ¿De verdad me están diciendo que ninguna va a trabajar a las 9 de la mañana? Sí, yo estuve clavado en el colectivo. ¿Cómo 2 hiciste? horas y media. ¿Volaste? Claro, por eso te digo, o sea,
¿Qué llegaste? ¿Agarraste tus alas y dijiste, bueno, es el momento de probar el prototipo que estuve haciendo desde chiquito, el barrilete? No, fue terrible. Tal cual, fue terrible, fue terrible. Fue terrible a las 5 de la tarde en bicicleta de acá a Villa Crespo, fue terrible. O sea, fue un caos la ciudad, la gente agarrándose las trompadas, cortes, choques. Llantos, gritos. Todo, apocalipsis, faltaban los zombies. Por eso te digo, debería ser así todos los días, si fuera realmente serio, ¿entendés? No, como bueno, mirá lo que te hago un ratito. O sea, si No, fuera pero mira, realmente serio, sin hacer bandera, igual algo dirás, supongo. Pero es verdad que... Sí, no, lo da por hecho. me decepcionaría que no Igual no no te va a comente caer. algo sobre Lo da por hecho. Pero tengo que decir que... ¿qué? No, que la movida de los actores y las actrices en contra de Lombardi fue bastante atosigado. Lo atosigaron bastante al tipo. A ver. Lo pérfido, ¿no? A lo pérfido, a lo pérfido. Renunció a lo pérfido. Qué raro. Sí, o sea, no... ¿Quién será? Hoy es el día de las cosas raras. ¿Quién es? Por unas cosas que dijo en el Bafis y... Hola. En el Bafisi se hicieron un par de cosas ¿Qué número querés saber? de scratch. Sí, claro, y en cada lugar donde iba siempre había alguien y gran parte del movimiento sé que... Te equivocaste, Aldi Carrique. Las obras siempre, viste, fuera... Yo tenía. No sé los motivos por los cuales Tengo renunció, 40 pero años. renunció. Bueno, dale, Apo, contame a mí. Yo solo me intereso por vos. Ok. No te quieren, es mentira. Dale, Apo. Fingen que te escuchan, pero no es verdad. Ahí está la dominación psicológica. Saber que no van a volver y encima que nadie te quiere. Y nadie sabe. ¿Qué más querés? Me divierte, me encanta. Dale, Apo. Que a lo pérfido... Maldita sumisa. A lo pérfido, en gran parte los actores y actrices lo acosaron bastante, lo escracharon y el tipo finalmente, creo que cuando dijo que tipo así no puedo y renunció. Lo bien que hizo. Bueno, pero me parece que ahí sí hubo una unión de un grupo. Le dijeron, mirá. Sí, igual de un grupo correte, con vamos a poner a mucha otro visibilidad de privilegio. con Bueno, está con la bien. misma ideología que vos, pero Sí, que pero ojo mantenga la que boca eso, cerrada. eso se desplazó, o sea. yo porque lo vi en algunos lugares donde, por ejemplo, en funciones de cine con 300 o 400 personas, aparecía la cara del tipo este y era toda una sala, tomátela. Digamos. Se podía abrir un poco más, digamos, tampoco estamos hablando de un movimiento, pero sí. Me parece, digo, del vamos a volver y un grupo de... Me parece que está bueno que los actores que tienen justamente esta visibilidad en los medios y en la Igual está comunidad, lleno en la de- sociedad, En ese sector está lleno de gente con subsidios estatales y que a mí me parece que es medio... Sí, tiene un montón de no va a aristas. fondo, porque se generó una cosa válida digamos, por la confrontación, pero un poco enseguida acá se arma como la moda de tal cosa, ¿no? De ir atrás de algo. Pero no van a fondo. Mientras tanto iban haciendo los contratos, las cosas con el Estado, digamos. Las negociaciones Sí, de los artistas. por izquierda, decís. Sí, obvio. Sí, digamos. No sé. No sé qué decirte yo tampoco. Respecto a esto de otros modos de organizarse en pos de un fin concreto, y pensaba de Rouge One, digamos, que hay un grupito de rebeldes dentro del grupo rebelde que se rebelan de los propios rebeldes para una misión concreta. Entonces, digamos, este grupo, que se puede armar grupos para misiones concretas, puntuales, que no van a cambiar el mundo, pero van a cambiar o dejar una marca, ¿no? Yo que estoy... El optimismo es un diseño emocional también, ¿eh? Saber. Sí, claro, obviamente, sí, me armo ese gesto y sí, también conozco los 50 arreglos que hay por detrás y la guita que hay en juego, pero bueno, si hay un objetivo concreto, entonces me parece piola, en vez de quedarse
Yo creo sufriendo esto, mira, y llorando. y vuelvo a lo de la política y lo político. La política va atrás de objetivos. Lo político teje redes. ¿Entendés? O sea, y las teje a como del... Y la política va atrás de esos objetivos a como del lugar, caiga quien caiga, haciendo las alianzas sin importar qué. ¿Entendés? Como en un punto, como va a pasar con Blade Runner. ¿Entendés? Ridley Scott se cansó de ser el director de culto que menos dinero tiene en un mundo donde la gente nada en billetes y sabe que tiene los derechos de una película que es de culto, que todas miramos hasta el hartazgo y que es una película que al revés de o al contrario de todas las otras no se hizo una segunda, no se hizo una secuela y consiguió un títere que va a decir, bueno, no, mira, no, filmé todo esto, no, todo mal, vamos a hacerlo de vuelta, chao. Y él no va al set. Y se va a llenar de plata, porque va a ser un bestseller. Y probablemente todas las que somos fans de la película y que fue tan importante esa película para diferentes desarrollos, nos vamos a sentir traicionadas porque la película va a ser, no tiene manera de no ser mala. O sea, ya lo sabemos, será después grados. Es como Mad Max, o sea, le vamos a encontrar cosas buenas, detalles simpáticos, como bueno, es divertido que haya una disca con un brazo mecánico, rapada, que pelee con un... Es divertido, digo, a mí como feminista me resulta empoderador. No tiene mucho más, si yo la comparo con la primera es una gran cagada, ¿entendés? Como Mad Max debería haber muerto en la primera, como deberían morir todas las películas, raro que haya después. Es excepcional, ¿no? Excepcional, no podría... Nada, encontramos detalles divertidos en películas que nos gustaron mucho la primera versión. Bueno, se cansó de eso, se cansó de ser siempre pelotudo, que no hizo la de Cameron, que no hizo lo que hicieron todos los otros. Decir, che, mira, encontré la gallinita de los huevos de oro, vamos a hacer 3 o 4 hasta que sean una catástrofe. Pero no es mucho más que eso, ¿entendés? Entonces, lo que vos estás planteando es la política. La política se mide por objetivos, hay que lograr este objetivo. Y el objetivo siempre es una ley, un derecho, creo que ya algo de esto hemos visto. Una ley, un derecho, la obtención, es, si se quiere, que no lo dije en este grupo, lo dije en otro grupo, en la sociedad del espectáculo, alguna ya lo habrá escuchado, en la sociedad del espectáculo, la manifestación o estos objetivos de la política son entretenimiento. Es decir, son entretenimiento o son show. No, yo estoy a favor de comer pochoclo si sabemos que estamos comiendo pochoclo. No tengo nada en contra del pochoclo. Digo, está todo bien, comamos pochoclo, pero sepamos que estamos comiendo pochoclo. Pero eso no modifica subjetividades. La subjetividad del artista y el artista, digo, todos los artistas son una desgracia, pero sobre todo este tipo de artistas, que es el artista que actúa, que o casualidad fue un artista muy denostado en su genealogía, digo, en la antigua Roma, ser un artista de teatro era casi ser un gladiador o una cortesana que animaba banquetes, porque la gente que trabajaba con el cuerpo era muy mal vista. Entonces, esta subjetividad es una subjetividad muy difícil de desandar. Por eso hay tanta persona que le interesa trabajar con gente no actora, porque es una subjetividad muy difícil de desandar. Yo estoy flipando que quería hacer nada de esas cosas que a mí me agarran, y quería hacer un taller de cabaret y clown y no sé qué, me pidieron antecedentes. O sea, antecedentes no penales, eso se los mandaría mucha honra, pero me siento súper halagada por todas mis denuncias. No, claro, eso me decís, pero a mí no se me ocurriría, y mirá que tengo ganas de elegir a mis estudiantes, pero no los elegiría en base a lo que me pueden presentar en un papel de, bueno, a ver, vos de dónde venís, quién sos, dónde vivís, qué estudiaste. O sea, no sé, mandaría a escribir algo. Mandaría a decir, che, ¿qué te pareció este libro? No sé, con otro método, ¿entendés? Venite a tomar un mate. Entrevista, unas cosas. Lo que sea. La gata. Bueno, Bueno, ese es el mundo del artista
¿cómo se le dice? Dramático, no sé, ¿cómo se le dice a la persona que actúa? No tengo idea. Actor, actriz. Bueno, ese es el mundo, ¿entendés? Como entiendo a lo que vas, entiendo tu expectativa depositada ahí o tu alegría depositada ahí, algo se logró, puede ser, ¿por qué no? Factible, pero no lo dejo de ver en términos de la política. Y lo político siempre es minoritario, por eso no le sirve a la política, porque la política está hecha de conseguir votos para conseguir un lugar y lo político está hecho de poder hacer alianzas más o menos amicales, pero que después sostengan la cotidianidad y de diferentes modos. No hace falta que seamos íntimas. Alcanza con que más o menos estemos yendo para el mismo lugar o estemos en el mismo lugar. Esos me parece que son contrarias y que no se pueden unir. No quería terminar y organizar lo que tenemos que hacer para la próxima sin leer esto, que es la página 91 que dice así. Dice esto. Así en todas partes la guerra, pero no únicamente, se ve acompañada del auge de una cultura de la inmunidad que explica que se asegure protección a actores privados culpables de crímenes probados. A modo de ejemplo, las tropas se aseguran el derecho al pillaje y a la violación. Las ciudades y los pueblos son saqueados, los recursos naturales se subastan, se da la muerte públicamente, a menudo mediante arma blanca. Se buscan deliberadamente los efectos del terror y nadie es perseguido por ello. Las exenciones fiscales y la inmunidad judicial también se otorgan a aquellos que, por ocupar posiciones dominantes en las ruinas del aparato estatal, han sabido reconvertirlas en posiciones propicias al enriquecimiento de los circuitos regionales, nacionales e incluso internacionales de la economía sumergida. Esto también se aplica a cierto número de agentes extranjeros, de redes ocultas, de organizaciones supuestamente humanitarias, ampliamente establecidas o recientemente instaladas en estos países. Esta es la parte que a mí más me interesa. Esto también se aplica a cierto número de agentes extranjeros, de redes ocultas, de organizaciones supuestamente humanitarias ampliamente establecidas o recientemente instaladas en estos países. Para todas las personas que creen en cascos azules, blancos, Cáritas, ONU, no sé, todas las porquerías que hay de este talante que mandan siempre a las zonas de conflicto. Según las circunstancias, guerra y austeridad también crean las condiciones de una extensión de la dominación más allá del perímetro del linaje. También son propicias a la formalización de nuevos dispositivos de la servidumbre y la dependencia. Por tanto, la cuestión no consiste tanto en saber si existen indicios de un sistema de descarga y fragmentación de feudos, sino en qué condiciones los poderes privados que se están poniendo en marcha lograrán utilizar el poder coactivo para constituir patrimonios, arrogarse derechos de autoridad y competencias jurisdiccionales públicas y dotarse de una inmunidad lo suficientemente sólida como para permitir la cristalización a largo plazo de dispositivos de servidumbre productiva y por tanto capaces de originar un modelo de capitalismo inédito. Es decir, no se puede ir para atrás porque ellos no van a ir para atrás, ellos están yendo para adelante, están tomando para adelante en el sentido de avance, es decir, están tomando lo más interesante que tenía en términos de coerción, coacción y represión explícita del feudalismo para llevarlo al capitalismo. Entonces, no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, es la gran frase de Deleuze, es huir y en el camino agarrar un arma. O sea, que esa es la frase, la conocen esa frase de Deleuze, ¿no? O sea, huir y en el camino agarrar un arma. Y en las armas, entre las armas no puede estar ni la esperanza ni la tristeza, porque son ambas pasiones tristes, se los digo ya. O sea, que se tienen que fijar qué se llevan. Bueno, ¿alguna otra cosa más de este texto? ¿O nos organizamos para la próxima? Muy bien, chao.